Evangelio según San Mateo. Después de la resurrección del Señor, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo, se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose, Jesús les dijo: Yo he recibido todo el poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hola amigos y amigas. San Agustín de Hipona dijo: se conoce mejor a Dios no conociéndolo. También Santo Tomás de Aquino dijo: el supremo conocimiento de Dios es conocer a Dios como desconocido. Él es solo misterio indefinible e inconocible, pero podemos ser conocidos y tomados por Él. Esto sucederá cuando nos dejemos abrazar por Él de modo inmerecido, cuando dejemos de lado las armas con las que muchas veces pretendemos hasta conquistar el cielo. Del misterio solo se puede hacer experiencia, se puede gozar de Él. La solemnidad que hoy celebramos, la Santísima Trinidad, nos dice que si podemos intuir alguna cosa de Dios, es que Él es solo amor, más aún la fuente misma del amor. Por eso decir que creemos en Dios Trinidad, no puede resolverse en una estéril profesión de fe, sino más bien empeñarnos en vivir según la mejor versión de nosotros mismos. Creerá en el Dios amor, es decir, en el Dios Trinidad, solo aquel que cree en el hombre, en su profunda bondad, en su inalienable dignidad. Llegar a ser realmente humanos y conocer a Dios, diríamos que son la misma cosa. Conocer a Dios y vivir la vida humana coinciden. Cuando nosotros nos hacemos la señal de la cruz, decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos tocamos la cabeza, el Padre que nos ha pensado desde toda la eternidad. En el Hijo nos tocamos el pecho, que nos ha amado hasta dar la vida. En el Espíritu, nuestros hombros, el Dios que en el Espíritu nos envuelve. La afirmación de que en el único Dios hay una paternidad, una filiación y un regalo de amor, esto es específico del cristianismo. Con una palabra abstracta, diríamos no bíblica y un tanto inadecuada, nosotros llamamos a este misterio Trinidad. La Iglesia, valiéndose de los conceptos de la filosofía griega, ha elaborado esta doctrina de la Trinidad. Fue Tertuliano, un abogado y presbítero de la Iglesia del siglo III, él fue el primero en usar esta palabra Trinidad cuando expone la teoría que el Hijo y el Espíritu participan en el ser de Dios, pero todos son un solo ser en sustancia con el Padre. Evidentemente, los hebreos rechazan esto, quienes en la oración de la mañana y de la tarde van a repetir: el Señor es uno, es uno. Recordemos en el libro del Deuteronomio capítulo 6. Obviamente los musulmanes también rechazan esto, para quienes Alá es grande y Mahoma es un profeta. Hans Kins dice: mientras se mantenga el dogma de la Trinidad, no se podrán convertir más musulmanes para Cristo. Nosotros hablamos de misterio, no en el sentido de una realidad oscura, incomprensible, sino de una riqueza de vida infinita del único Dios.
Nos preguntamos, ¿será posible al hombre sondear este misterio inescrutable? El libro de la sabiduría en el capítulo 9 va a decir, a duras penas podemos adivinar lo que hay en el cielo, en la tierra, y con trabajo encontramos todo lo que está a nuestro alcance. ¿Quién podrá rastrear las cosas del cielo? Para penetrar en el misterio de Dios, los musulmanes, ellos tienen el Corán del que derivan los 99 nombres de Alá. Los hebreos descubren al Señor a través de los acontecimientos de la historia. La historia es historia de salvación, reescrita, releída, luego meditada durante siglos antes de ser finalmente entregada al pueblo y luego escrita en los libros sagrados. Para los cristianos, el libro que abre el camino hacia el descubrimiento de Dios, este libro es Jesucristo. Es el libro abierto a golpes de lanza. Ese libro es el Hijo que desde la cruz revela que Dios es Padre y el don de amor que es vida es el Espíritu. Vamos al Evangelio de hoy, en el cual se habla explícitamente, por única vez explícitamente, de la Trinidad. En primer lugar, se habla de los 11, ¿por qué no los 12? Es que el grupo de los discípulos es ya un grupo herido, ahí falta Judas, los 11. Es un grupo frágil, porque dice también, todavía algunos dudaron. Esta es la condición de los discípulos. Va a hablar de Galilea, el lugar donde Jesús llevó adelante su vida pública, su ministerio público. Jesús estuvo 3 años, hasta su muerte a los 37 años, en esta actividad pública desde los 34 años. Jesús invita a ir a la montaña. En el lenguaje bíblico, la montaña no es un lugar físico, sino que es el lugar de las revelaciones de Dios. Diríamos que es el lugar donde el hombre puede asimilar el pensamiento de Dios. Entonces, colocando sobre el monte las manifestaciones del resucitado, Mateo va a intentar decir que solo quien ha hecho una auténtica experiencia de Cristo, quien ha asimilado el mensaje, está entonces capacitado para llevar adelante la misión que él va a encomendar a sus discípulos. Dice el texto que los discípulos se postraron delante de él. Esta actitud denota que los discípulos reconocen en Jesús a Dios, reconocen que Jesús revela al Padre. Jesús va a decir, vayan. Se trata de un envío misionero. Cuando termina la celebración eucarística, quien preside la Eucaristía dice, vayan en paz. Y esto no es un permiso, sino que es un envío misionero. Se trata de ir más allá de las fronteras. Decimos, quien en la iglesia no es misionero es egoísta porque se guarda para sí un tesoro que está destinado a todos. Pensemos, el pueblo de Israel no tiene características misioneras. Para ellos lo importante, lo dicen las Escrituras, es que todos se sometan, que todos los pueblos se sometan a ellos y a su Dios, que vengan los demás, pero no ir hacia los demás. En realidad, el Israel bíblico, no fue fiel a lo que Dios le había encomendado, ser luz de las naciones. Y luego aparecen estos mandatos de Jesús. Primero, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Segundo, bautícenlos. Tercero, enséñenles a cumplir lo que yo les he mandado. Y cuarto, esta promesa, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Primero, hacer discípulos. Hacer discípulos significa hacer conocer quién es Jesús. El discípulo es el que está al lado del maestro, mejor el que está a los pies del maestro y aprende del maestro. Podremos decir que se trata de aquello que nosotros creemos. Luego, bauticen. Bautizar significa sumergir. Podríamos decir que en los sacramentos nosotros somos sumergidos en el misterio del amor de Dios. Luego, enséñenles a cumplir, a vivir.
a vivir el mandamiento nuevo del amor. Solo desde ahí tiene sentido también el decálogo. Las bienaventuranzas son la propuesta de Jesús que de alguna manera terminan de decir lo que los mandamientos empiezan a decir. Por eso Jesús va a expresar en el Evangelio: ustedes han oído que se dijo, ahora yo les digo, no borrando lo que antes se dijo, sino completando. Las bienaventuranzas profundizan, radicalizan las propuestas que están presentes en los mandamientos. Y luego Jesús va a decir, estaré con ustedes. Dios está con nosotros. Fijémonos, las divinidades, o la divinidad en general de los demás pueblos, estaban ligadas a lugares. La gente debía ir a esos lugares para encontrar esa divinidad. El Dios de Israel es un Dios que acompaña a su pueblo. Yo estaré con ustedes. La promesa del resucitado a sus discípulos, que están a punto de dar sus primeros pasos, no podía ser de otra manera. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y de hecho el Evangelio de Mateo termina así como había comenzado, con una referencia al Emmanuel, que sabemos que significa el Dios con nosotros, nombre con el que el Mesías había sido anunciado por los profetas, recordemos Mateo capítulo 1. En esta fiesta del nombre de nuestro Dios, lo importante no es quedarnos con elucubraciones teológicamente impecables. La mejor opción, ¿cuál es? La mejor opción es ir a Galilea. Es el lugar donde Jesús llevó a cabo su vida pública, reflejando de esa manera el rostro del Padre, el rostro amoroso del Padre. Y solamente ahí podemos ver a Dios. Dios no está en las exquisitas definiciones dogmáticas. Para ver a Dios deberemos mirar a Jesús. En Jesús de Nazaret, Dios trabajó con manos humanas, pensó con mente humana, amó con corazón humano. Hasta la próxima.